La 4T curaría del virus de la rabia a la oposición golpista con el COVID-19. Todo al respecto aquí en las noticias del momento. Los países que han contrarrestado exitosamente a las oligarquías y a los poderes fácticos, como se les conoce en inglés, al establishment o al poder convencional, y han neutralizado a los sectores reaccionarios de México y otros países de América Latina, van a salir airosos adelante si logran con eficacia conducir bien sus medidas preventivas y de control de la actual pandemia del coronavirus. Salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua, diario de Juárez y diario de Chihuahua, fotografías en la primera plana de estos dos periódicos de fallecidos en Ecuador. Como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. Miren eso. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética. Y así, todos los días, noticias falsas. Pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno. Pero estas naciones lograrán tal objetivo también mediante información técnica, veraz y oportuna dirigida a su población, porque así estaremos inmunizados contra la pandemia opositora de la rabia intrigante e ignorante que provocan incertidumbre y pánico con sus fake news, como se les conoce en inglés a las falsas noticias. Gracias, que es deseable que en una sociedad plural todo el mundo se pueda expresar, que todo el mundo encuentre la libertad para externar sus opiniones. No siempre hay que coincidir y es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo, la responsabilidad que eso implica. Con mayor razón cuando existe un reto para todas y todos en una nación, hay que mantener un espíritu de unidad, de cordialidad y contribuir. Un país finalmente es como una nave circulando por el océano. Si uno piensa que uno puede sabotear a esa nave y no tiene conciencia que entonces va a perecer junto con quizá los demás, pues está haciendo un daño a todos y todas. Entonces, mi apreciación es que mantenernos en comunicación, y la gran mayoría de las personas responden. A veces quien actúa de una manera aparentemente negativa es porque está confundida, es porque está expresando otro tipo de sentimientos. El miedo es una reacción muy poderosa y el miedo combinado con ignorancia resultan en odio y es una reacción también muy, muy poderosa, desde luego negativa. Pero en la medida en que la verdad es consistentemente expresada, por eso nos interesa y apreciamos mucho también la instrucción del presidente. Todas las noches estamos aquí a las 7 para informar sobre este tema y que cada quien vaya tomando sus consideraciones. Miren, a pregunta expresa por el reportero Lord Molécula sobre si el COVID-19 pudiera destruir al Pacto Fiscal Federal ante la rabia de la derecha que aprovecha cualquier motivo para desacreditar al sector salud del gobierno de López Obrador responsable que atiende a la población contra el coronavirus,
el subsecretario López-Gatell dijo que la Organización Mundial de la Salud hizo reconocimiento a México por haber sido el primer país en erradicar precisamente la rabia entre humanos transmitida por perros y gatos rabiosos. La perfecta analogía, como se espera que suceda para desterrar una malintencionada extrema derecha mexicana que de manera fascista manipula perversamente a sus correligionarios y demás mexicanos, distorsionando la realidad con rumores y mentiras. Mi segunda pregunta, señor presidente, subsecretario. ¿Hay rabia en los columnistas mercenarios dentro del periodismo mexicano también tradicional? Existe esa rabia. Entiendo que es válida la crítica al poder, pero quienes guardaron siempre silencio como momias, ahora tienen una campaña de desprestigio a la credibilidad y autoridad sanitaria. Mi pregunta es esta: ¿el COVID-19 se ha convertido en punta de lanza para romper la unión de los Estados Unidos mexicanos? ¿Podrá el COVID-19 romper el pacto federal fiscal? Yo sé de salud pública. Cuando habló de rabia, me hizo pensar en la enfermedad infecciosa causada por el virus de la rabia. Por cierto que México, después de un esfuerzo de 30 años, un esfuerzo muy organizado a través de varias administraciones, fue el primer país que obtuvo la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por perros y gatos. Fíjese, recientemente recibimos este reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que representa un éxito de la salud pública mexicana, que a lo largo de varias administraciones, de varios gobiernos de distinta orientación política, mantuvo un trabajo muy constante. Y uso como referencia esto para externar mi convicción, mi esperanza, mi confianza en que los fenómenos de salud pública, los fenómenos retadores masivos como el COVID y cualquier otro, aunque nos llevan a momentos de gran incertidumbre donde se expresan los sentimientos más profundos de las personas, y estos a veces se traducen en acciones institucionales, al final sabremos guardar la calma, aprender de las lecciones, lo que es útil para avanzar, para construir un país más robusto, tanto en su sistema público de salud, donde nos interesa que haya un sistema de cobertura universal, donde haya medicamentos y servicios de salud gratuitos, y que esto sea un bien público que permanezca por las distintas décadas por venir. Mil gracias. Gracias. La perversa intención política, pues, para derrocar al presidente López Obrador, aprovechando un asunto biológico como lo es la epidemia del coronavirus, deja muy en claro la evidente rabia de personajes del espectáculo, ya saben quiénes, la política también ya saben, y hasta del deporte como el Chicharito. Por lo tanto, las mañaneras y conferencias de prensa sobre el COVID-19 son la fórmula perfecta para vencer a la epidémica consigna maquiavélica de la derecha que reza: divide y vencerás. El miedo con ignorancia tiene como resultado a veces el odio, tal como nos lo recuerda el subsecretario López-Gatell. Y yo les quiero recordar que la oscuridad del vientre anuncia una nueva vida en la luz con Dios. Este pues es un pensamiento de alguien más, pero yo les quiero decir también que el segmento compromete mi pensar por un mundo que simplemente soñé, tal como también lo canta Pablo Milanés. Un mundo mejor.